¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente en una noche de hoy por hoy. Vamos a hablar de Fórmula 1. Seguramente a través de las últimas semanas, de los últimos meses, posiblemente que a lo mejor usted no tenía alguna idea, a lo mejor si se quiere, vamos a llamarlo de esa manera, de lo que es la Fórmula 1, de lo que es el ambiente, por supuesto, de la máxima categoría. Y a partir de la incursión de Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1, seguramente empezó a interiorizarse un poco más, empezó a mirar carreras, empezó a analizar un poco más de cómo se desarrolla, ¿no?, ese ambiente tan clásico, tan histórico, de la máxima categoría que tenemos en el mundo. Y a partir de eso seguramente se ha visto un poco más atraído por la figura de Franco Colapinto, por esa manera disruptiva de ingresar dentro de un ambiente, dentro de un paddock en donde verdaderamente no se ve muy a menudo ese carisma que tiene para afrontar y que tiene para poder llevar adelante, y toda la euforia argentina que nos ha llevado a poder primero disfrutar de alguna manera que tenemos un piloto argentino en la Fórmula 1, algo que lamentablemente estamos desacostumbrados, pese a la gran calidad de pilotos que tiene hoy la República Argentina para poder representarla, pero aún así, después de mucho tiempo, tuvimos la posibilidad o tenemos la posibilidad de poder disfrutarlo dentro de este ambiente. Y posiblemente, incluso atraído por esto que seguramente le estoy contando y le estoy describiendo, empezó a ver distintos canales de televisión, distintas personalidades que empiezan a lo mejor a tratar de analizar o de contar un poco cómo es el desarrollo de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Y se va a encontrar con todo, lamentablemente, porque si hay algo que tenemos los argentinos es que queremos opinar de todo, si tenemos un micrófono prendido, aún peor, cada uno quiere sacar su propio rédito y a lo mejor no son las personas adecuadas o no son los medios adecuados o no son realmente los analistas adecuados para poder generar ese tipo de análisis y de características para poder conocer realmente, bueno, cómo se está desarrollando esta temporada para el piloto argentino después de lo que fue su incursión el año pasado y cómo ha sido también esta incursión dentro de esta temporada 2025. Nosotros vamos a tratar de hacer esto, es lo que tratamos de buscar siempre en cada uno de los programas, tratar de poner el foco sobre un tema, pero siempre buscar un interlocutor que realmente sea autorizado en la palabra. Por eso vamos a invitar a Juan Cruz Álvarez. Juan es, además de tener una trayectoria no solamente a nivel nacional como piloto, la ha tenido también en Europa, la ha tenido también en el viejo continente, y es una persona que conoce muy de cerca cuál es el ambiente, el timing, muchísimas cosas que a lo mejor pasan desapercibidas y que son realmente muy fuertes a la hora de poder conocer cómo se transita, ¿no?, un día a día, cómo se transita un calendario y cómo se transita un campeonato, nada más y nada menos, de Fórmula 1 en este tipo de características. Juan, gracias por el rato que tenés con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Lo primero que te quiero preguntar, Juan, es rápidamente que me digas, antes de meternos un poco en el análisis de Franco, ¿cómo ves este campeonato de Fórmula 1, este 2025, este dominio que están teniendo los McLaren? De atrás, un poco Verstappen tratando de buscar la manera a su modo de que no se escape un poco, ¿no?, esa monotonía que están logrando. ¿Qué análisis haces vos rápidamente de este calendario, por lo menos de este campeonato que tenemos hasta acá? Bueno, en principio es un año un poco atípico, ¿no? Los años que son el año final de ciclo de un reglamento vigente, es un año como de transición para los equipos que no tienen un buen balance o que no tienen un buen auto, resignan todos sus recursos para el año corriente y los enfocan para el año siguiente, ¿no? Entonces, sacando los tres, cuatro equipos grandes que tienen muchos más recursos que el resto, es un año un poco de transición. Lo de McLaren hoy es un trabajo de muchos años. Si vamos para atrás en el tiempo, hace poquito más de 2 años, McLaren era el último equipo de la Fórmula 1, Tal cual. exactamente el último. Así que han hecho un excelente trabajo en recuperación, en ingeniería, en avance y en desarrollo de su monoplaza, y hoy por hoy son el equipo a batir. Así que evidentemente han hecho un buen trabajo. Creo que por lo menos lo que se vio hasta ahora es indiscutible el nivel que tienen y la dominancia o el factor dominante que tienen sobre los demás, ¿no? Así que yo, a ver, por lo pronto de acá hasta fin de año espero por lo menos ver pelea entre ambos McLaren, que es lo que va a mantener un poco viva
la pelea por el Claro, campeonato, porque no creo que ninguno de las otras escuderías pueda plantear una pelea de igual a igual, ¿no? En total. alguna carrera por ahí se le pueden acercar, pero digamos en el plano macro es muy difícil de que alguien le pueda plantear un desafío hoy por hoy a McLaren. Ujú. Juan, ¿vos crees que este dominio de McLaren vino para quedarse o lo tomás también un poco que ese crecimiento, también un poco el año en transición, a lo mejor lo pueden llegar a perder el próximo año? No, a ver, el año que viene es un reglamento totalmente nuevo y es barajar y dar de vuelta, es Claro, empezar de cero. Todos los equipos van a empezar de cero y obviamente tener un año bueno para un año que viene, que va a ser todo un interrogante, ayuda en claro, la estructura, ayuda en el ánimo de los pilotos, de los mecánicos, de los ingenieros, de los diseñadores, pero eso no te asegura nada. tal La cual. verdad es que no te asegura nada. El año que viene se verá la verdad de quién está mejor o peor en los primeros test de Barcelona que van a ser allá por el final de febrero. Ujú. Y hasta ese momento todo va a ser una incertidumbre. Así que me parece que lo que hoy vemos en pista poco va a tener que ver o poco va a reflejar de lo que pueda llegar a pasar el año que viene. Ujú. Juan, ¿cómo analizás el presente de Franco? Se habla mucho, yo te sigo habitualmente también a través de las redes y realmente es interesante escucharte porque lográs hacer un análisis que pocos hacen en cuanto a hacer hincapié en muchas cosas que por ahí pasan desapercibidas, ¿no? Dentro de la Fórmula 1 y muchas cosas que se tienen que tener en cuenta para poder analizar ese presente. ¿Cómo lo analizás vos? ¿Qué ves de Franco? Hasta acá, hasta esta carrera, estamos ahí cerquita ya de Hungría, pero ¿cómo lo ves vos en este último desarrollo que has tenido? A ver, Franco lo más importante es que está mostrando destellos de velocidad, ¿no? Mm, En muchas partes o en muchas situaciones de las apenas 6 7 carreras que compitió hasta ahora en la Fórmula 1, logró igualar o incluso superar en algunos momentos el rendimiento de su compañero de equipo, que es un piloto que no solamente logró ganar ya en la Fórmula 1, sino que tiene ya más de 150 grandes premios mm, corridos, tiene ya más de 3 temporadas en este mismo equipo y que Franco en apenas 6 7 carreras haya logrado igualarlo y por momentos superar su rendimiento, ya habla muy bien de él, ¿no? Obviamente que después eso hay que redondearlo y se tienen que reflejar en resultados, que es por ahí lo que ahora todavía no se le viene dando, ¿no? A Franco. Por una cosa o por otra, el resultado final aún no aparece, pero no es algo de desesperarse. Yo, a ver, trato de transmitir desde mi experiencia en el deporte y mi conocimiento del deporte, que son más de 30 años, ujú. no solamente como un outsider o como un periodista que puede cubrir la situación o tratar de entender lo que pasa, pero en mi caso me tocó vivirlo en primera persona, Claro. sé lo que está pasando en cada momento del fin de semana, cómo se maneja la Fórmula 1, cómo se manejan los equipos, y creo que el trabajo que viene haciendo Franco hasta ahora es bueno. Mm, Entonces, el análisis que puede hacer la gente, como bien vos decías, recién llegada al deporte o recién interesada, eh, muchas veces es inexacto, ¿no? mm, Es un análisis que carece de fundamentos y que carece de conocimiento, ¿no? De lo que está pasando realmente. Salvando las distancias, lo que está pasando con Franco hoy es lo que pasó con los Pumas, con la selección de rugby, claro. durante tantos años que todo el mundo decía derrota digna, Mm, derrota digna, derrota digna, y que los que estábamos afuera por ahí no entendíamos lo que significaba, ¿no? O sea, perdía con Francia o con los All Blacks, pero muy cerquita, y todo el mundo decía, pero no paran de perder. Cuando uno no entiende las razones, no puede ver lo bueno dentro de lo malo, ¿no? exacto. Y hoy por hoy, en ese proceso que tuvieron los Pumas de 10 15 años de derrotas dignas, hoy nos encontramos con un seleccionado de los Pumas que es el mejor de la región, Mm, que es el mejor del continente y que es el único seleccionado de América que le puede plantear un partido de igual a igual a los grandes monstruos de la historia del rugby, ¿no? exacto. ¿Y eso qué es? Es un proceso de trabajo, de años, de cambiar un montón de variables, y eso es lo que Franco tiene por delante ahora, ¿no? A ver, Franco está mostrando cosas positivas, pero esto es un proceso que va a llevar tiempo y que en algún momento los resultados van a llegar, porque si no se viera
lo que te estaba contando recién, esos destellos de talento, destellos de velocidad o destellos de cosas positivas, no tendría tiempo Franco para poder lograrlo. Pero como está mostrando todas esas cuestiones, tarde o temprano el resultado va a llegar. Claro. En esto de que muchas veces por ahí, bueno, la incursión el año pasado realmente fue impresionante, ¿no? Con otro auto, por supuesto con otro tiempo también dentro del equipo, pero con poco tiempo en un auto de Fórmula 1. Lo mismo por ahí le pasa este año. Es tan difícil muchas veces adaptarse a un auto de Fórmula 1 viniendo, por ejemplo, de un auto de Fórmula 2 en puesta a punto, desarrollo, ingeniero, todo lo que eso conlleva también para poner por lo menos a puesta a punto un gran premio. Ni hablar que es muy difícil. Pero, a ver, Franco nos tiene mal acostumbrados que el año pasado se subió al auto Claro. y enseguida las cosas le salieron muy bien. Pero bueno, era otra escudería, un auto que funcionaba mucho mejor. Pero lo que te digo, estos son procesos. Franco hoy está manejando el peor auto de la categoría en este momento. Y cuando las cosas van mal, el talento le cuesta un poco más relucir o le cuesta un poco más destacarse, ¿no? Cuando un jugador de fútbol llega a un equipo como el Real Madrid, jugar le resulta fácil porque todos los que tienen alrededor juegan bien. Ahora, cuando juega un jugador de fútbol que es un crack, cae a un equipo que está roto o que no funciona, le cuesta. A ver, lo que le pasaba a Messi, sin ir más lejos, ¿no? Messi en el Barcelona era un crack, nadie lo discutía, y venía a la selección y le costaba. ¿Y quién iba a dudar de Messi? ¿No? Sí. Eran diferentes ambientes. Lo que marcaba la diferencia en ese momento era el ambiente. Y lo mismo le pasa a Franco. Franco llegó el año pasado a un equipo Williams que todo estaba funcionando perfecto y el talento le salió natural. Y hoy está en un equipo que está la cosa más complicada, más enredada, donde han cambiado los jefes, donde muchas piezas importantes del equipo se han ido a otros equipos y hoy le toca lidiar con eso. Claro. Pero no significa que por eso las cosas van mal, significa que justamente Franco es parte de un proceso en una estructura que tiene que volver a encontrar el rumbo y que confiaron en él para ese camino a largo plazo. Así que hay que tener paciencia y apoyar. Eso es un poco el análisis final, ¿no? No hay que quedarse con el conformismo o con la urgencia que transmite el argentino constantemente. Claro. Hablando un poco de Messi, de vuelta de lo mismo, el proceso de Messi campeón del mundo costó 18 años. Tal cual. 18 años de Messi en la selección para poder lograr el campeonato. ¿Y quién lo iba a discutir a Messi, no? Entonces, hay que tener un poco de paciencia y bajar un poco la ansiedad, porque si no nos metemos siempre en la fácil de decir, como los resultados no salen, esto no sirve, hay que cambiar algo. Y la realidad es que no es así, son procesos y los procesos llevan tiempo. Claro, claro. Te sigo preguntando también un poco sobre esto, Juan. Cuando uno repasa por ahí a lo mejor las carreras de Franco, en el fin de semana, los tiempos de vuelta muchas veces de la carrera no son lo mismo que a lo mejor el ritmo de carrera o el ritmo de clasificación que él tiene. Partiendo de la base que a lo mejor por ahí uno ve que le cuesta un poco más la clasificación, pero después en la carrera los tiempos de vuelta que tiene con respecto, por ejemplo, a Gasly, terminan siendo muy parecidos. Pero sí le cuesta un montón a lo mejor en el tema de la puesta a punto en clasificación y poder desarrollar justamente esa faceta. ¿Dónde crees que está fallando o por qué crees que pasa esto? ¿Qué ves vos ahí como para también, si se quiere, buscar un poco más, ¿no? de explicaciones al por qué? No, a ver, la realidad es que el auto, cuando está en ritmo de carrera, un auto de Fórmula 1 gira casi 6 segundos más lento de lo que se gira en clasificación. En clasificación es la vuelta de exigencia máxima, ¿no?, que se le puede pedir a un auto de Fórmula 1. Y en ese sentido es el punto crítico de un auto que no funciona bien. Bien. Y vos me dirás, bueno, pero Gasly lo hace funcionar bien. Pero bueno, Gasly viene manejando este auto que no funciona bien hace 3 años. Claro. Entonces entiende la maña, entre comillas maña, de cómo manejar el auto para que se noten menos los detalles o para que se noten menos los defectos, ¿no? Tal cual. Y eso aprender eso lleva tiempo, porque no es una cuestión de velocidad, no es una cuestión de talento, es una cuestión de maña, es una cuestión de técnica, es una cuestión de aprender sistemas, de aprender un montón de cosas que obviamente llevan tiempo. Pero igualmente, si vamos al análisis puntual,
hace 2 carreras en Canadá, Franco en clasificación le ganó a Gasly. Sí, es Y cierto. en Silverstone, hasta el momento del accidente de Franco, estaba por delante de Gasly. Mm, Entonces, cuando uno se pone a analizar pequeñas cosas, te das cuenta de que la velocidad está ahí, que claro, simplemente falta limar detalles para redondear un resultado. tal cual. Así que, a ver, yo creo que esto va, antes de fin de año la situación se arregla seguro porque es una cuestión lógica de aprendizaje, ¿no? Ujú, Pero bueno, la gente por ahí no lo entiende o la claro, urgencia lo hace creer que esto tiene que ser como cuando llegó a Williams, y las cosas no son iguales. Los entornos cambian, los autos cambian, los equipos cambian y hay un montón de variables que uno tiene que entender antes de tratar de dar su opinión, ¿no? claro, Porque si tal no es cual. muy liviano, es muy fácil hablar desde el teclado. Hay un Tal montón de cual. cosas que este deporte es muy complejo y tiene muchas variables que si uno no las termina de comprender o analizar, el análisis queda trunco o queda falto de fundamentos, ¿no? Y es un poco lo que está pasando hoy a grandes rasgos en las redes, en los medios, que tienen gente que habla que no es idónea, que no es del deporte, que no entiende un montón de cosas y por eso los análisis que hacen son vacíos, son muy livianos. Tal cual. Juan, con respecto por ahí a lo mejor a las equivocaciones que ha tenido Franco, que por ahí le costaron caro en cuanto a lo mejor golpes que ha tenido con el auto, ¿crees que esas equivocaciones son también por buscar a lo mejor el máximo límite del auto, todavía no conocerlo, y eso también lo lleva a lo mejor a equivocarse un poco más, y a lo mejor en otras carreras o en otras clasificaciones ser un poquito más conservador? ¿Esto puede llegar a pasar así? Sí, igual acá hay que hacer un paréntesis. No solamente se equivoca Franco, No, está se claro. equivocan todos. Se equivocan todos. Los autos de Fórmula 1 hoy son muy difíciles de manejar, más el caso de Alpine. A Mm, ver, si vamos a la carrera de Silverstone, Gasly hizo un trompo en una curva rápida a 180 grados y tuvo la suerte de que el auto sí, le quedó en la pista. Pero exactamente. porque tuvo la suerte, porque uno como piloto que entiende lo que está pasando, en ese momento que Gasly pierde el auto, te convertís en un pasajero, tenés cero control de lo que pueda llegar a pasar. Y tuvo suerte. Ujú, De la misma manera que Franco no la tuvo al otro día en la clasificación, que tuvo ese momento y se terminó yendo afuera y arruinó su clasificación. Pero por eso te digo, se define por detalles. claro. Y hoy, cuando analizás esos detalles, la moneda le está cayendo siempre del lado contrario a Franco. Pero en algún momento eso se termina. Ujú. Esto no es eterno. Entonces, cuando eso se acomode, yo estoy seguro que el resultado va a llegar por lo que te digo, porque Franco muestra momentos de velocidad y de talento. Si no lo mostrara o si yo no lo estaría viendo, estaría preocupado porque te diría, che, no, los resultados no aparecen y además no veo la velocidad. Pero acá no es el caso. Acá Ujú. la velocidad se ve, la velocidad aparece por momentos en cada fin de semana y lo único que falta es redondear, es tener esa cuotita de suerte, es tener ese aprendizaje final del auto, de la situación, del equipo y ya te digo, se va a dar, es cuestión de tiempo, pero se va a dar. Juan, no sé si a vos te pasó, pero en esto de las equivocaciones y muchas veces cómo se la cuentan a un piloto o a otro, da la sensación que por ahí a Franco se la cuenta más del doble. Yo no sé si, y esto es lo que te quiero preguntar, a esta va la pregunta, si hay por ahí a lo mejor un menosprecio muchas veces por el latinoamericano, por ahí algún que otro piloto que no es del viejo continente, que a lo mejor no responde a algún poder por ahí, si se quiere, económico de gran manera, y a lo mejor se la pueden contar o le cuentan las costillas más que a otro. ¿Esto pasa también en el ambiente de la Fórmula 1 o no? Sí, ni hablar, ni hablar. Y no pasa solamente con los europeos. La Fórmula 1 es inglesa, el 90% de los equipos está en Inglaterra, la cúpula máxima de la categoría fue siempre de Inglaterra, hoy la compró un capital americano, pero la Fórmula 1 es inglesa y defiende mucho a los pilotos anglosajones, a Claro, los alemanes, no tanto a los latinos, no tanto a los hispanos. Lo padeció Checo Pérez, lo tal cual. padeció en su momento Felipe Massa, que le robaron un campeonato para regalárselo a Hamilton. Lo Exacto. padeció, a ver, los fanáticos que vieron la historia de Ayrton Senna, el último campeón sudamericano, lo hicieron parir. Lo hicieron La parir lucha con tratando Prost, de ¿no? ponerle la lucha con Prost, con Balestre sobre Con todo, Balestre, porque claro. Balestre era el número uno de la FIA y era el que lo complicaba cada vez que podía. Esto no es nuevo y pasa, pero bueno, Tal son cual. las reglas del juego y hay que asumirlas y Franco deberá lidiar y luchar contra eso también, así que no es algo nuevo. Ujú. Esto de lo que muchas veces se habla y que por ahí se habla también en las últimas semanas,
que aparecen medios, aparecen por ahí periodistas, que a lo mejor ponen en duda la continuidad de Franco. Vos ves que no va a pasar eso, ¿no? Que Franco va a seguir por lo menos hasta final de temporada. Franco va a correr hasta final de temporada sin problemas. Y el año que viene se verá, dependerá de lo que haga de acá hasta fin de año. Yo creo, ya te digo, el talento mostrado, que la situación tiene todo para empezar a mejorar, sobre todo en la parte de resultado, que es la única pata de todo esto que falta. Pero el talento está, se ve, y no lo veo solamente yo, lo ve el equipo de Franco también. Por eso lo subieron. Ya Franco supera en todas las variables de números al piloto al que reemplazó, entonces la decisión está bien tomada. Hoy por hoy es simple el hecho de que pase el tiempo y que los resultados aparezcan y va a llegar, va a llegar. Esto, ahí me diste un punto también que te quería preguntar. Se habló mucho también del reemplazo de Franco con Duhan. Y por ahí muchas veces a lo mejor le achacan a Franco que prácticamente en materia de resultados no se ve la diferencia a lo mejor con esa primera parte de Duhan a bordo del Alpine. Esto, más allá de los resultados, vos ves que hay un mejoramiento también en el vehículo, que hay incluso también una mejor performance de Franco por sobre Duhan. Eso está claro, no lo digo yo, son los datos. Los datos marcan de que la diferencia de Duhan con Gasly de promedio en clasificación era más de medio segundo y Franco está a 3 décimas, claro, o una cosa así. Y después en ritmo de carrera igual. Entonces ya no es algo que a mí, o sea, no es mi opinión, son claro, datos. Y contra los datos no se puede hacer nada. O sea, después alguno podrá decir, tendrá su opinión personal o no, pero los datos son datos. Entonces, contra eso no se puede discutir. Juan, estamos a poquito también de un nuevo Gran Premio. ¿Qué ves a lo mejor para este fin de semana, teniendo en cuenta lo que pasó también el fin de semana pasado? ¿Cómo le puede venir a Franco este nuevo circuito? Es un circuito que dentro de todo conoce, pero bueno, esto es lo que recién veníamos hablando, ¿no? No es lo mismo muchas veces un auto de Fórmula 2 que un auto de Fórmula 1. No, a ver, es un circuito que en principio a Alpine no le caería del todo bien, pero es un circuito más. O sea, Franco tiene que tratar de, como te decía recién, tratar de redondear su fin de semana personal, más allá del resultado final, porque el resultado final lo va a poner el nivel de Alpine, el nivel del auto. Franco tiene que tratar de estar lo más cerca posible, o si puede ganarle a su compañero de equipo incluso mejor, y con eso se tiene que dar por satisfecho. Por último, Juan, teniendo en cuenta lo que se viene, ¿hay algún circuito en particular que a lo mejor creas que puede llegar a ser el conveniente para Franco, o vos crees que ese proceso se va a terminar dando y que seguramente sea cual sea el circuito, vamos a ver una buena performance seguramente de Franco para lo que viene? No, yo creo que Franco tiene que ir fin de semana por fin de semana. Ahora hay que enfocarse al máximo en el fin de semana y después será el próximo, ¿no? La próxima, no mirar una carrera en particular donde las cosas podrían salir mejor. Creo que cada fin de semana tiene una nueva oportunidad de hacerlo, así que creo que ese es un poco el análisis que si yo estaría al lado de Franco en este momento le diría. Cada fin de semana es una nueva oportunidad, hay que enfocarse y hay que dar lo máximo. ¿Lo ves arriba de un auto el próximo año? Falta mucho. Lo veo el fin de semana arriba del auto, que es lo importante, y confío plenamente que tiene la capacidad de resolver la situación. Juan, gracias por el contacto, siempre es un gusto escucharte, un abrazo muy grande. Un abrazo a ustedes, gracias. Juan Cruz Álvarez, con el análisis siempre, como decimos, correcto, que siempre es interesante hacer. Para los que somos amantes también de los fierros, los que nos gusta el automovilismo, muchas veces este tipo de charlas, o generar también la docencia en este tipo de charlas, es importante para aquellas personas que a lo mejor no conocen mucho del ambiente, y siempre es importante entender realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Por esto que recién comentaba Juan, que es muy interesante, de cuál es la perspectiva muchas veces que se utiliza para poder analizar. Obviamente que va a haber en Argentina, como recién decía también Juan Cruz, millones de personas, de periodistas, que a lo mejor no son afines al deporte y que a lo mejor hacen un análisis inexacto de lo que está pasando en realidad. Por eso siempre es interesante escuchar a las personas realmente que saben, que son idóneas, que realmente están en el ambiente, para conocer un poco cuál es el análisis y cuál es también la situación que está atravesando, por ejemplo, hoy Franco Colapinto en la Fórmula 1, de tanto de lo que se habla, ¿no? Y esta incursión realmente que ha generado mucho de qué hablar en la República Argentina. Hacemos una pausa, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida venimos.
¡Ey! ¡Ey! Ch, 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 ch. No. En los contenedores siempre residuos domiciliarios en bolsas. Nada de restos verdes, nada de restos de obras, ni objetos voluminosos, ni tampoco brasas encendidas. A la ciudad la cuidamos entre todos. Vuelve un clásico que nos conecta con lo más profundo de nuestra identidad. Con Alma de Pueblo. Todos los jueves, al término de Colores, historias, música y tradiciones que nos emocionan. Con la conducción de Ileana de Gasperi y Mariano Galán. Con Alma de Pueblo, desde el 31 de julio, por la pantalla de Canal 4 Regional. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Empezá a disfrutar de la alta definición con OneFull. Si sos abonado con el servicio de cable básico, ahora podés ver y disfrutar las señales en HD sin costo adicional. Solo tenés que configurar tu televisor en simples pasos. Verifica que tu televisor tenga un sintonizador de TV digital incorporado. En la parte trasera o lateral de tu equipo, observa cuántas entradas tiene para cable coaxil. Si cuenta con 2 puertos, cable IN y antena, debes retirar el cable conectado en el puerto cable y luego colocarlo en el puerto antena. Si en cambio tiene una sola entrada, solo debes chequear que esté bien conectado. Ahora, solo queda sintonizar los canales. Es muy simple. Con el control remoto de tu televisor, ingresa a configuración. Selecciona la opción canal o emisión, según el modelo de tu TV. Por último, selecciona sintonización automática. Aguarda un momento hasta que se carguen las señales. Ya podés ver todos los canales en alta definición. Disfruta la última tecnología con OneFull. Si necesitas soporte, podés consultar en nuestro centro de atención al cliente 0800 266 7005 o si no, chequea el instructivo en las redes sociales de OneFull. Hablar de educación es indispensable y necesario. Por eso, junto a María Marta Base, te invitamos a descubrir De Colores. De Colores, un espacio para reflexionar sobre los desafíos de enseñar y aprender y para repensarnos juntos como sociedad, porque la educación también se construye desde la palabra. De Colores, jueves, 21 horas, por Canal 4 Regional. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Bueno, para cerrar, ¿no? Para ya después de lo que ha sido la charla con Juan Cruz Álvarez, realmente muy interesante para volver a escucharla. Muchas veces en los ambientes existe, ¿no? Mejor dicho, no en los ambientes, existen en toda la República Argentina que hay muchas personas que a lo mejor quieren opinar, que a lo mejor se interesan por algún deporte, se interesan por alguna situación y que rápidamente quieren sacar una conclusión o quieren tener una opinión sobre el tema. Yo siempre considero, y siempre respetando por supuesto a todos, entiendo que hay personas que, bueno, no son a lo mejor idóneas para poder hablar de diferentes temas, ¿no? Uno lo escucha, qué sé yo, a Caruso Lombardi, por ejemplo, que opinando de Colapinto. Y la verdad que causa mucha gracia, pero también destruye, porque nos ha costado muchísimo,
o le ha costado muchísimo también a la República Argentina poder tener un piloto arriba, ¿no? En una parrilla de Fórmula 1 de una categoría de la más emblemática. Y eso ha costado muchísimo y lamentablemente cuesta porque la economía argentina, la economía de nuestro país, a lo mejor no termina de ser del todo buena o no termina de apoyar de alguna manera a los pilotos para que puedan tener la posibilidad de llegar, ¿no? Al lugar donde está Franco. Franco aprovechó su lugar el año pasado, cuando tuvo la oportunidad de mostrarse, lo hizo de gran manera, por eso también el mérito de mostrarse en aquel momento ha tenido la posibilidad de poder estar hoy, incluso corriendo, ¿no? En Alpino, que Flavio Briatore lo haya visto y haya considerado que es un excelente piloto, es un gran piloto que tiene futuro, para poder sacarlo de un lugar, para poder ponerlo en otro equipo y para incluso también en el medio de algo que ya estaba realmente confirmado, que iban a ser 2 pilotos que iba a tener esta escudería, a mitad de, o mejor dicho, pasadas 6 fechas, colocarlo a Franco Colapinto en reemplazo de Jack Doohan para, bueno, tratar de llevar adelante una mejor performance para la escudería y fundamentalmente para la temporada del equipo. Sin olvidar que gracias a la aparición también carismática que ha tenido Franco, ha atraído a muchas empresas que querían ser parte de ese apoyo, ¿no? Por supuesto, tener la cara de Franco Colapinto siempre, o por lo menos hoy, cotiza muchísimo en el ambiente de la Fórmula 1. Pero sin ir más lejos, si no hubiera sido por la decisión en aquel momento de James Wolfe de poder ponerlo en Williams, en un auto de Williams, para poder darle las últimas carreras y darle la posibilidad de mostrarse, sería muy difícil hoy hablar, o posiblemente no conociéramos a Franco Colapinto, porque el año pasado no tenía el presupuesto para poder afrontar una temporada de Fórmula 2. O sea, arrancó la temporada de Fórmula 2 el año pasado, 2024, y cuando se corrían las primeras fechas, no sabía si iba a poder completar esa temporada, porque no tenían el presupuesto para poder completar esa temporada de Fórmula 2. Y gracias a esa buena performance, gracias a lo bueno que hizo en ese equipo de Fórmula 2, le dio la posibilidad que James Wolfe tome la decisión de que en las últimas carreras pueda darse el lujo de manejar un Fórmula 1, ¿no? Y a partir de ahí el resto es historia, ¿no? Lo que ha generado, lo que se ha hablado tanto y por supuesto la expectativa que ha generado el propio Colapinto. Lamentablemente, como digo una cosa, digo otra. Hoy hay mucha gente que critica, hay muchas personas que a lo mejor son muy críticas del desarrollo o de la performance que está teniendo el argentino, pero son las mismas también, o por lo menos hay otras, que el año pasado, en las primeras carreras, hablaban de la incursión de un nuevo Senna en el ambiente de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, ni una cosa ni la otra. Franco Colapinto está forjando su carrera, tiene pocas carreras de Fórmula 1, no ha tenido todavía la posibilidad de establecerse en un equipo, de tener la confianza necesaria para el desarrollo, un equipo que es algo que recién también decía Juan Cruz. Entonces, me parece que también es un proceso que va a tener que darse, que seguramente se podrá seguir equivocando, pero la realidad es que está mostrando buenos datos, está mostrando buenas estadísticas para continuar dentro de un ambiente que realmente es el más exigente que hoy tiene el automovilismo a nivel mundo. No es fácil sentarse en un auto de Fórmula 1, no es fácil estar en un ambiente de Fórmula 1 y no es fácil tampoco lidiar con todo esto que nosotros venimos contando de lo extra deportivo que muchas veces termina penetrando también en lo humano y que hace que se puedan llegar a tambalear un par de estanterías, ¿no? Por eso es importante que todos apoyemos, es importante que seamos también un poco más pacientes y esperar que con la confianza ya necesaria de Franco tengamos la posibilidad de poder seguir disfrutando de un piloto de buena talla, de un piloto argentino en la Fórmula 1, ¿no? Algo que ha costado, insisto, muchísimo de poder tener, que nos hemos desacostumbrados y ojalá que a partir también de este fenómeno de Franco Colapinto tengamos la posibilidad de seguir teniendo pilotos argentinos en las máximas categorías, no solamente de la Fórmula 1, sino en otras categorías, como ha pasado en el caso de Agustín Canapino al IndyCar, no sé, lo propio de Pechito López, que está haciendo un trabajo impresionante también en otras categorías que tenemos en Europa, en el mundo. Entonces, ojalá que sigamos teniendo, que sigamos siendo noticia por la grandísima calidad de pilotos y de deportistas que tenemos en nuestro bendito país. Nos vamos, se quedan en la pantalla de Canal 4 Regional, nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles. Queríamos darnos el lujo de poder tratar de buscar la manera de hablar también de algo que nos apasiona, que es el automovilismo, y por supuesto la Fórmula 1 hoy es el
eje, ¿no? Y Franco Colapinto sin dudas que es un eje que realmente atrae mucho a la hora de poder analizar todo esto que nosotros hemos podido contar. Gracias por estar del otro lado, que tengan una hermosa semana. Nos reencontramos el próximo miércoles como siempre con más Hoy por Hoy. Que tengan una buena semana. Hasta la próxima.